Hola y bienvenidos a un nuevo video de nomenclatura de química inorgánica. En este video vamos a ver la segunda parte de nomenclatura de ácidos. En la primera parte habíamos visto la nomenclatura de los ácidos hidrácidos y de los ácidos oxácidos normales. Si es que no han visto la primera parte, les voy a dejar una pestañita aquí arriba para que puedan ir directamente al video y ver la primera parte, que es muy importante para poder entender mejor este video. Entonces iniciamos. Esto ya lo habíamos mostrado en el anterior video, pero para refrescarles un poco la memoria. Como les había dicho, en el anterior video hemos visto los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos normales. Por tanto, nos falta ver los polihidratados, los poliácidos y los tioácidos, que es lo que vamos a ver ahora. Muy bien, entonces iniciamos con los ácidos polihidratados. ¿Qué son y cómo se forman los ácidos polihidratados? Son ácidos oxácidos, ¿sí?, que tienen hidrógeno, el no metal y oxígeno, pero que tienen diferente número de hidrógenos. El número de hidrógenos depende de la valencia, si es par o impar, como era en el caso de los ácidos oxácidos normales, y además también depende de un prefijo, que puede ser meta, orto y piro. Además, y esto es muy importante recalcarlo y que tengan en cuenta, que los ácidos polihidratados solamente se pueden formar con boro, fósforo, arsénico, antimonio, carbono y silicio. Muy bien, entonces, para los que tienen valencia impar, que en este caso sería el boro, el fósforo, el arsénico y el antimonio, vamos a utilizar tres prefijos, el meta, el orto y el piro. En el caso del prefijo meta, significa que el subíndice del hidrógeno va a ser 1. Por tanto, se formula de la siguiente manera. Es como hacíamos en un ácido oxácido normal, ¿sí? Para calcular el subíndice del oxígeno, sumamos la valencia del no metal al número de hidrógenos y lo dividimos entre 2. Muy bien, entonces ahora vemos el prefijo orto y aquí ya cambia la cosa. Cuando nosotros tenemos el prefijo orto, significa que el subíndice del hidrógeno va a ser 3. Por tanto, se va a formular de la siguiente manera. Seguimos la misma regla. El número de oxígenos va a ser la valencia del no metal sumado al número de hidrógenos y todo eso dividido entre 2. Lo único que está cambiando es el número de hidrógenos, que en este caso son 3. Entonces se formula de esa manera. Y ahora vamos con el prefijo piro. En el caso del prefijo piro, el subíndice del hidrógeno va a ser 4. Por tanto, si nosotros sumamos A más 4, nos va a dar un número impar. Y no podemos dividir entre 2 para tener un entero. Es por eso que cuando tenemos el prefijo piro, el número de átomos de no metal va a ser 2. Entonces se va a formular de la siguiente manera. El subíndice del hidrógeno va a ser 4, del no metal 2, y del oxígeno va a estar dado por la fórmula 2A más 4 dividido entre 2, donde A, no nos olvidamos, es la valencia del no metal. Mucho ojo, cuando nosotros tenemos los ácidos polihidratados, podemos suponer algunos prefijos. En el caso de que tengamos valencia impar, nosotros podemos suponer el prefijo orto. Eso quiere decir que podemos no escribirlo. Entonces, si por ejemplo tuviéramos el ácido ortofosfórico, podríamos escribir ácido ortofosfórico o podríamos escribir directamente ácido fosfórico, que al final sería lo mismo. Muy bien, ahora vamos con los que tienen valencia par, que en este caso son el carbono y el silicio. Con los que tienen valencia par vamos a utilizar dos prefijos. Primero el prefijo meta, que indica que el subíndice del hidrógeno es 2 y se formularía como un ácido oxácido normal. El número de oxígenos sería la valencia del no metal sumada al número de hidrógenos y todo eso dividido entre 2. Ahora vamos con el prefijo orto, que en este caso el prefijo orto indica que el subíndice del hidrógeno es 4. Por tanto, se va a formular como conocemos, sumando la valencia del no metal más el número de hidrógenos y todo eso dividiéndolo entre 2. Muy bien, en el caso de los pares, nosotros podemos suponer el prefijo meta. Eso quiere decir que podemos no escribirlo. Los polihidratados, como pueden ver, son casos bastante especiales que se puede complicar un poco porque tenemos muchas opciones. Pero
también solamente se forman con 6 elementos. Por tanto, esto nos simplifica también mucho la cosa. Y lo único que tendríamos que tener cuidado es ver que en el ácido estén estos 6 elementos, nada más. Muy bien, vamos a dar un pequeño ejemplo con el fósforo con valencia 5+. Vamos a formar sus 3 ácidos polihidratados. Porque tiene valencia impar, tenemos 3 opciones. Entonces, primero estaría el ácido metafosfórico, que en este caso, como tiene el prefijo meta, significa que el subíndice del hidrógeno es 1. Por tanto, utilizamos la fórmula, el oxígeno sería 5 más 1 dividido entre 2, y nos quedaría como fórmula final HPO3. Nos vamos al ácido ortofosfórico. En este caso, puede ser ácido ortofosfórico, no se olviden, o también directamente ácido fosfórico. Es lo mismo. Es más, es mucho más convencional utilizar ácido fosfórico. Casi no se utiliza el prefijo orto porque se puede suponer directamente. Entonces, como es ácido fosfórico o ácido ortofosfórico, el número de hidrógenos va a ser 3. Por tanto, el número de oxígenos va a estar dado por la fórmula 5 más 3 dividido entre 2. Y nos quedaría la fórmula final H3PO4. Ahora vamos con el ácido pirofosfórico. En el caso del ácido pirofosfórico, el número de hidrógenos va a ser 4 y el número de fósforos va a ser 2. No nos olvidemos de eso. Y el número de oxígenos va a estar dado por la fórmula 2 por 5 más 4. Todo eso dividido entre 2. Y la fórmula final sería H4P2O7. Muy bien, como habíamos dicho, los polihidratados a veces nos puede complicar un poco. Es por eso que vamos a poner algunos ejemplos más. Primero está el ácido antimónico y aquí vamos a ver la diferencia que tienen con los ácidos oxácidos normales. ¿Cómo formulamos nosotros el ácido antimónico? Como conocemos los ácidos oxácidos normales o como formulábamos esos, directamente podríamos suponer que el subíndice del hidrógeno va a ser 1, ya que la valencia del antimonio es impar, 5 más, antimónico. Pero no nos olvidemos que el ácido antimónico está dentro del grupo de los polihidratados. Por tanto, cuando nosotros hablamos de ácido antimónico, realmente estamos hablando del ácido ortoantimónico. Por tanto, el subíndice del hidrógeno no es 1, sería 3, porque es el ácido ortoantimónico. Entonces realizamos de la misma manera el intercambio de valencias con esa fórmula y nos quedaría H2SbO4. Vamos con el ácido piroarsenioso. En este caso, como tenemos el prefijo piro, indica que el número de hidrógenos es 4 y el subíndice del arsénico en este caso va a ser 2. Por tanto, utilizamos la fórmula que hemos visto y nos quedaría la fórmula H4AS2O5. Ahora yo voy a escribir el nombre de esta fórmula. Muy bien, lo que vamos a hacer primero es identificar las valencias de cada uno de los elementos. Que en este caso, no nos olvidemos, en los ácidos el hidrógeno siempre va a trabajar con su valencia 1 más, el oxígeno con su valencia 2 menos. Lo que nosotros tenemos que averiguar es cuál es la valencia del antimonio. En este caso hacemos la igualación de cargas y vemos la carga negativa, el único que tiene carga negativa es el oxígeno, por tanto va a ser 2 por 2 y vamos a tener 4 cargas negativas en total. ¿Eso por qué? Porque el oxígeno tiene carga 2 menos, pero tenemos 2 átomos de oxígeno. Eso quiere decir que cada átomo de oxígeno está trabajando con una carga 2 negativa. Es por eso que la carga negativa total va a ser 4. La carga positiva va a ser 1, el hidrógeno es el único que tiene carga positiva, y la diferencia va a ser 3. Nos faltarían 3 cargas positivas para poder igualar la carga. Entonces, nosotros calculamos la valencia del antimonio dividiendo la carga que nos faltaría, que sería la diferencia, entre el número de átomos de antimonio. Entonces, la valencia del antimonio sería 3 más. Y en este caso se llamaría ácido meta-antimonioso. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que como el subíndice del hidrógeno es 1 y el antimonio entra dentro del grupo de los polihidratados, tenemos que utilizar el prefijo meta. Y antimonioso viene dado por la valencia. ¿Sí? Por la valencia, el antimonio tiene valencia 3 positiva y 5 positiva. Si utilizamos la valencia 3 positiva, tenemos que utilizar el sufijo oso. Vamos con el siguiente, H2CO3. Igualmente identificamos las cargas, en este caso siempre el hidrógeno 1 más, el oxígeno 2 menos. Hacemos la igualación, la carga negativa total va a ser 6, la carga positiva total va a ser 2
y la diferencia va a ser 4. Entonces, para nosotros calcular la valencia del carbono, dividimos esa diferencia entre el número de carbonos y sería 4 más. Por tanto, va a ser el ácido metacarbónico. Carbono con 4 más es carbónico y meta porque cuando tenemos un polihidratado con valencia par, nosotros al 2 le ponemos el prefijo meta. Pero no nos olvidemos que podemos suponerlo, ¿sí? Por tanto, y ya les he dicho, es más convencional y prácticamente siempre se utiliza el nombre de ácido carbónico nada más. Ahora pasamos a ver los poliácidos. Entonces, ¿cómo se forman y qué son los poliácidos? Los poliácidos también son ácidos oxácidos que tienen hidrógeno, no metal y oxígeno, pero en este caso los poliácidos, la diferencia es que tienen 2 o más átomos del no metal. Eso quiere decir que el subíndice del no metal no va a ser 1, va a ser 2 o más. Entonces el número de hidrógenos va a depender de la valencia total del no metal, que la valencia total puede ser par impar, y desde ahí prácticamente es formular como los ácidos oxácidos normales. Además vamos a utilizar los sufijos di, tri y tetra para indicar cuántos átomos de no metal tenemos, como hacíamos en el sistema numeral. Muy bien, como pueden ver la fórmula, la diferencia es que ahora el no metal tiene un subíndice, N. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos la valencia del no metal? La valencia del total del no metal va a estar dado por la fórmula N por A. Eso quiere decir el subíndice del no metal multiplicado por su valencia. Esa sería la valencia total del no metal. Entonces, si la valencia total es impar, como hemos hecho en los ácidos oxácidos normales, el número de hidrógenos o el subíndice del hidrógeno va a ser 1. Y en este caso, el subíndice del oxígeno va a estar dado por la fórmula N por A más 1 dividido entre 2, que es lo mismo que hacíamos en los ácidos oxácidos normales. Lo único que estamos cambiando es que ahora utilizamos la valencia total, nada más. Ahora, si la valencia total es par, el subíndice del hidrógeno va a ser 2. Y el subíndice del oxígeno va a estar dado por la fórmula N por A más 2 dividido entre 2. Entonces, es como los ácidos oxácidos normales. Lo único que cambia es que ahora utilizamos la valencia total del no metal. Vamos a dar algunos ejemplos de los poliácidos. Primero nos vamos a dar un nombre que en este caso sería el ácido disulfuroso. Identificamos las valencias. Como tenemos el prefijo di, significa que hay 2 átomos de azufre. 2 átomos de azufre, ¿sí? Y la valencia del azufre va a ser 4 más porque dice sulfuroso. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la valencia total del no metal, que en este caso la carga total del azufre sería 8 positiva. Hemos multiplicado 2 por 4. Entonces, como es par, el número de hidrógenos va a ser 2. Y el número de oxígenos va a estar dado por la fórmula 2 por 4, que es la carga total, más 2 dividido entre 2. Y nos quedaría la fórmula H2S2O5. Vamos con el ácido pentaperclórico. Penta significa que hay 5 átomos de cloro. Por tanto, la valencia o la carga total del cloro sería 35, ya que perclórico significa que tiene valencia 7 más, y 7 por 5 es 35. Como es impar, el número de hidrógenos va a ser 1. Entonces, utilizamos la fórmula para calcular el número de oxígenos y nos quedaría la fórmula del ácido pentaperclórico, que sería HCl5O18. Como pueden ver, y obviamente cuando aumentamos nosotros las cargas positivas, eso quiere decir el número de átomos de no metal, tenemos que aumentar las cargas negativas, eso quiere decir el número de átomos de oxígeno, para que todo esté igualado. Ahora vamos a escribir el nombre de esa fórmula. Como pueden observar, tenemos 3 átomos de cloro y de oxígeno tenemos 5. Primero identificamos las valencias y aquí no hay variación. El hidrógeno siempre con 1 más, el oxígeno siempre con 2 menos. Ahora vamos a hacer la igualación de cargas. La carga negativa va a ser 5 por 2, porque hay 5 átomos de oxígeno con valencia 2 menos, 10 negativos. Y la carga positiva va a ser solamente 1. Entonces la diferencia es 9. Y aquí tal vez es prácticamente la diferencia principal con los ácidos oxácidos normales, que para nosotros calcular la valencia del cloro vamos a dividir la diferencia entre el número de cloros.
pero ahora el número de cloros no va a ser 1, como hemos hecho hace un momento. Casi siempre el número del no metal era 1, pero ahora tenemos 3 cloros. Por tanto, tenemos que dividir la diferencia 9 entre el número del no metal, entre el número de átomos del no metal, que en este caso son 3, y la valencia del cloro sería 3 positiva. El cloro con valencia 3 positiva se llama cloroso, pero como tenemos 3 cloros, se va a llamar ácido tricloroso. Vamos con el siguiente ejemplo. Igualmente, identificamos las cargas que para el hidrógeno y para el oxígeno siempre trabajan con la misma carga. Realizamos la igualación de cargas, que en este caso el número total de carga negativa va a ser 22, el número total de carga positiva va a ser 2, entonces la diferencia sería 20. Dividimos la diferencia entre el número de bromos. El número de bromos es 4 y como pueden observar nos sale una valencia de 5 más. El bromo con valencia 5 más es ácido brómico, pero como tiene subíndice 4 se va a llamar ácido tetrabrómico, como indican las flechas, porque estamos poniendo ese nombre. Muy bien, ahora vamos con los tioácidos. ¿Cómo se forman? ¿Qué son los tioácidos? Son unos ácidos, la verdad es que bastante especiales. Ya van a ver por qué. Son ácidos oxácidos de la misma manera, pero donde uno o más oxígenos se reemplazan por azufre. Eso quiere decir que hacemos nosotros el ácido oxácido normal, pero vamos a reemplazar oxígeno por azufre. El número de hidrógenos va a depender de la valencia total del no metal, que va a ser par o impar, como hemos hecho en los poliácidos o en los ácidos oxácidos normales. Muy bien, ahora, para nosotros indicar cuántos oxígenos tenemos que reemplazar, tenemos que utilizar los prefijos ditío, tritío o tetratío. Es lo mismo que en el sistema numeral, que hemos utilizado di, tri, tetra, pero le aumentamos el prefijo tío. Tío significa que estamos reemplazando el oxígeno por azufre. Obviamente que depende cuánto de azufre tengamos para poner el prefijo. Muy bien. Entonces, lo que yo les estoy mostrando acá es un ácido oxácido con una fórmula general, ¿sí? H con su subíndice A, que puede ser 1 o 2, X con su subíndice B, que puede ser 1, 2, 3, 4, cualquiera, es una fórmula general. Y oxígeno con su sufijo C. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a ser reemplazar oxígeno por azufre. ¿Va a haber alguna variación en la cuestión de la carga? No va a haber, porque el oxígeno trabaja con 2 menos y el azufre igual trabaja con 2 menos. Entonces la carga total no se va a ver afectada. Entonces nos quedaría de esta manera. El número de hidrógenos no va a variar. Ahora, como hemos reemplazado nosotros oxígeno por azufre, ahora sí en nuestra fórmula va a aparecer azufre, con un subíndice N, cualquiera, ¿sí? Es obvio que N, o sea, el número de azufre que nosotros reemplacemos no puede ser mayor al número de oxígenos porque no tendría sentido. Y lo que es el subíndice del oxígeno va a estar dado por la fórmula C menos N. Eso quiere decir el oxígeno que había inicialmente menos el número de oxígenos que nosotros estamos reemplazando. O si quieren, el oxígeno que había inicialmente, que es C, menos el número de azufres que tenemos ahora, que es N. Ahora vamos a dar unos ejemplos para que se pueda entender mejor. Muy bien, entonces vamos a hablar del ácido ditioclórico. Lo primero que vamos a hacer va a ser identificar las valencias, que en este caso clórico es con valencia 5 más. Vamos a realizar la fórmula un poco más rápido, un poco más directo, haciendo el intercambio de valencias. 5 más 1 dividido entre 2 nos va a salir la fórmula HClO3. Pero ahora nos dice ditío. Eso quiere decir que nosotros tenemos que reemplazar 2 oxígenos por azufre. ¿Sí? Reemplazar 2 oxígenos por azufre, eso por el nombre ditío. Entonces nos va a quedar HS2ClO. El subíndice del oxígeno va a ser la resta de lo que había inicialmente menos el número de oxígenos que nosotros estamos reemplazando, ¿sí? 3 menos 2, que sería 1. Vamos con el ácido tritiosulfúrico. Y aquí es un caso bastante especial. Ya van a ver por qué. En este caso identificamos las valencias, realizamos el intercambio como en un ácido oxácido normal y nos queda la fórmula H2SO4. Esa es la fórmula del ácido sulfúrico. Pero ahora nos indica tritío. Eso quiere decir que tenemos que reemplazar 3 oxígenos por el prefijo tri por azufres. Por tanto, va a quedar esa fórmula H2S3SO.
No nos olvidemos, como hemos reemplazado 3 oxígenos, solamente nos queda un oxígeno. Pero, como tenemos 2 azufres, estos 2 azufres los podemos juntar sin ningún problema. Entonces la fórmula final sería H2S4O. Muy bien, ahora tenemos la fórmula y tenemos que escribir el nombre. En este caso, lo primero que hacemos es identificar las valencias, ¿sí? Yo les he dicho que la valencia total no va a estar afectada. ¿Por qué? Como pueden observar, el azufre trabaja también con valencia 2-. Entonces, de la misma manera, vamos a nosotros hacer la igualación de cargas. Tenemos la multiplicación de 4 por 2. ¿Por qué? Porque tenemos 2 átomos de azufre y 2 átomos de oxígeno y ambos trabajan con valencia 2 negativa. Por tanto, la carga negativa total va a ser 8 y la carga positiva va a ser 3. Muy bien, entonces la valencia del fósforo va a estar dada por la fórmula 5 dividido entre 1. Por tanto, va a ser 5 más y se va a llamar ácido ditiofosfórico. ¿Por qué se llama ácido ditiofosfórico? Porque tenemos 2 azufres. Si se dan cuenta, hemos reemplazado 2 azufres. Además, también nosotros le podemos poner el nombre de ácido ditio-ortofosfórico, pero el orto casi nunca se escribe, entonces directamente ácido ditiofosfórico. Aquí hemos hecho una unión que ven que se puede complicar entre ácido polihidratado con tioácido. Entonces se puede complicar un poco ahí el nombre. Otra manera de hacer, para no complicarnos mucho con azufre y oxígeno, es sumar la cantidad de azufre que tenemos a la cantidad de oxígeno. O sea, volver a su ácido oxácido normal, que en este caso sería H3PO4. Como pueden observar, lo único que he hecho ha sido sumar la cantidad de azufre más la cantidad de oxígeno. Por tanto, nos va a dar 4 oxígenos en total. Y de la misma manera tenemos que hacer la igualación de cargas. Entonces, estos serían los tioácidos. Muy bien, eso sería respecto al video de hoy. Espero hayan logrado entender. Cualquier duda o consulta que tengan la pueden dejar en la caja de comentarios. Además, también les voy a dejar la práctica de todo el tema de ácidos. Y desde ahora les voy a dejar también la presentación en PDF para que ustedes puedan revisar por si es que no han podido ver bien durante el video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.